Ah, bueno, pero no me voy a echar esas flores tampoco. Sí, 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 tú. Bueno, más de 30 años, porque estamos hablando, si no recuerdo mal, infantil A, me parece. Ah, sí, infantil A, 85, 86 por ahí. Sí, porque cuando dimos el paso infantil B a infantil A, estabas ahí con Pedro Feble. Podemos empezar por ahí. ¿Cómo fue trabajar con Pedro Feble? Gracias, José. De Colegio San Agustín, porque yo creo que a través del fútbol, empezando por Pedro y porque después quienes seguimos allí trabajando, un poco al dignificar lo que hacíamos, bueno, yo creo que transferimos unos valores importantes que yo creo que enamoraron a todos aquellos, a todos aquellos jóvenes que participaron, nos enamoramos del fútbol como un objetivo fundamental que debe tener un entrenador de categorías menores, sobre todo cuando gana las primeras categorías, los primeros años, es enamorar al niño del fútbol. Y bueno, yo de Pedro aprendí mucho de eso. Vengo de una casa de fútbol, mi padre fue entrenador toda la vida, pero profesional. Entonces, bueno, por ahí se unieron las cosas para comenzar esa carrera allí en el Colegio San Agustín en el año 1985. Colegio San Agustín, donde, bueno, los éxitos que consiguieron juntos y después tú por solo, después que Pedro nos sigue en el Colegio San Agustín, eso continuó. Pero ¿dónde hiciste ese clic? O sea, tú jugaste y en algún momento, obviamente, para aquellos que de repente no lo saben, José Hernández, hijo de un ilustre del fútbol venezolano, Nerio Hernández, también ilustre en los banquillos del fútbol venezolano. Y me imagino que habrá habido una influencia en tu caso, obviamente nos pasa a todos con lo que terminamos haciendo de una u otra forma en la vida, pero tú siempre pensaste ser técnico, algo te hizo clic en algún momento, fue casual, de repente te conseguiste con eso, Pedro te invitó, ya estabas haciendo algo antes, tú llegaste con Pedro, ¿cómo fue ese inicio? Por qué técnico y por qué no otra cosa después de retirarte como jugador? Bueno, viniendo de una casa de entrenadores, te voy a ser sincero, mientras jugaba nunca me había propuesto ser entrenador, ni pensaba en ello, ni me pasaba por la cabeza ser entrenador de fútbol, la verdad. Pero un buen día Pedro en aquel momento estaba en San Cristóbal, estaba con Táchira, se venía a Caracas, lo contratan en un equipo profesional y también lo contratan en San Agustín. Y él a través de Manuel Filgueira, que es otra persona que me ayudó mucho para poder entrar allí, pues me dieron la oportunidad, me dijeron que si quería ser entrenador de jóvenes, que iba a estar acompañando a Pedro, porque yo empecé siendo como un ayudante de Pedro y dirigía un par de equipos. Y bueno, y como yo siempre digo, y esto vale a título de un comentario que yo siempre hago
yo me decreté entrenador de fútbol. Como la mayoría, un altísimo porcentaje de los entrenadores de fútbol de Venezuela. O sea, y siempre lo digo y lo transmito a entrenadores porque el camino tiene que ser distinto. Uno se debe preparar, debe realizar los distintos cursos para estar en condiciones y para trabajar sobre todo como jóvenes y como niños, pero la mayoría, por no decir que todos los entrenadores de fútbol comenzamos decretándonos entrenadores de fútbol. Es una cosa que lo digo de manera que hay que cambiar, ¿sí? Y bueno, está cambiando. En aquel momento no había cómo hacer cursos, sino todos arrancábamos así, pero hoy día cuando tú has jugado fútbol, lo único que sabemos es que sabes jugar fútbol. Ahora, ser entrenador de fútbol es otra cosa. Y sobre todo cuando vas a trabajar con niños y con jóvenes y con adolescentes, pues obviamente te tienes que preparar para ese reto. Y bueno, y el CLIP, yo creo que el CLIP, yo estudiaba en la universidad y yo comencé como por hacer algo. ¿Estabas estudiando qué? Yo estaba estudiando ingeniería en aquel momento y yo como algo ligado al fútbol, pero no, de verdad no tenía esa pasión por ser entrenador, no lo tenía en la cabeza. Pero a medida que fui trabajando, fueron pasando los días, las semanas, yo creo que me fue atrapando ese mundo del entrenador, me fue atrapando, yo fui descubriendo que bueno, que era algo que era un oficio que a mí me llamaba mucho la atención. Y un buen día decidí, digo, bueno, yo me voy a dedicar a ser entrenador de fútbol. Y si me voy a dedicar a ser entrenador de fútbol, yo me quiero preparar para ser entrenador de fútbol. Ahí comencé yo una carrera, o sea, un camino de autoprepararme por los medios que había en aquel momento, comencé a hacer los pocos cursos que había. Y bueno, y entré en ese mundo y yo creo que el CLIP lo hizo, esa experiencia del San Agustín, los jóvenes, los niños, ustedes que estaban allí, el trabajo, Pedro, que era una imagen importante. Y bueno, así nació ese camino del entrenador, pero no fue algo que yo lo fui preparando, lo pensaba, lo visionaba como en mi vida, pero surgió de repente, surgió a partir de esa oportunidad. Terminas un ciclo en el Colegio San Agustín y das tu salto al profesional. ¿Cómo fue eso? ¿Fue buscado? ¿Fue conseguido? ¿Cómo aparece la oportunidad de dirigir en el fútbol profesional ya un poco más centrado y más desarrollado en esa carrera que viniste acumulando? Además es muy exitosa porque yo recuerdo haber salido del San Agustín y lo que venía atrás venía con mucho empuje, pues hasta que me entero de que, bueno, ya no estabas, sino que estabas como en ese momento de salida y ya definitivamente te veíamos en los banquillos del fútbol profesional. No, bueno, yo hice una buena parte de carrera ahí y comencé en el año 95 con el Caracas Fútbol Club. Sí. Una carrera con aquel momento comenzamos a organizar lo que eran las categorías menores. O sea, existían las categorías menores, que era Cocodrilo, pero el Caracas Fútbol Club quería tener su categoría sub-17, su categoría sub-20. Y bueno, comenzó un proyecto en aquel momento, en el año 95, y a través de Karim Azafo, que es quien me lleva allí, yo hacía labores en el San Agustín, ya con menos cantidad de equipo, y más que todo ya empezaba como a coordinar la parte futbolística, y a la vez no hay nadie en la casa. Bueno, y a la vez comencé esa carrera con el Caracas Fútbol Club. Trabajamos el equipo filial, la primera vez que nace el filial, haciendo se iniciaba ese proyecto que tenía Caracas en aquel momento de tener un equipo profesional con puros jugadores criollos, pero entonces comenzamos a trabajar de las bases. Yo recuerdo que en aquel primer equipo estaba Toyo, Avi Campo, Nano Clemente, Isaac Ramos, estaba Francesco, eran jóvenes en aquel momento. Ese era el primer grupo que nosotros hicimos como sub-20 y participamos inclusive en la segunda división. Bueno, y ahí comenzó mi carrera en el Caracas, a la par del San Agustín. Ya el San Agustín era como, o sea, lo llevaba a las dos cosas, pero mucho más centrado en lo que era el Caracas, y ahí duramos desde el 95, pasé a ser también asistente técnico con Vladimir Popovic del primer equipo en el año 97-98, 98-99, con Plasencia fui asistente técnico también, una temporada,
y bueno, pasé a ser del equipo filial, de trabajar en la menor, a ser asistente en la primera división hasta el año 2000, que vuelvo ya entra en aquel momento Carlos Moreno en el Caracas Fútbol Club, él trae su grupo, ya yo no quedo dentro de la organización, y vuelvo a dedicarme exclusivamente al San Agustín, y en el 2003 vuelvo otra vez al Caracas, otra vez cuando ya San Vicente comienza a tener el equipo, vuelvo otra vez a trabajar en las categorías sub-20 y filial, y bueno, y después duramos ahí hasta el 2008, que es cuando llego a Minerven, y a partir de Minerven, bueno, viene Minerven, Anzuati, Minero y Atlético. ¿Cuál fue esa diferencia entre, o sea, a nivel, digamos, competitivo, a nivel de posibilidades o a nivel de poder establecer tu proyecto? ¿Cuál fue esa diferencia entre subir a un Minerven, que tenía 10 años sin subir, que había a lo mejor una presión de cierta fanaticada que tenía, al proyecto con Atlético Venezuela, que a lo mejor fueron dos ascensos bastante distintos, ¿no? Mira, yo siempre digo, y cuando converso mucho con entrenadores jóvenes, que la segunda edición es una escuela importantísima para los entrenadores, porque la segunda edición, pues, o sea, dirigirla y sobre todo ganarla te da un bagaje bastante importante, porque es una categoría muy difícil de ganar. Ahí siempre tienes que jugar para ganar, o sea, es ser primero y ganar siempre, y ganar siempre, y ganar siempre, porque las características del campeonato de la segunda edición son así. Además, que bueno, ya tú sabes cómo son las localidades en la segunda edición, cómo es ese fútbol, entonces siempre te propone cosas en las cuales tú como entrenador tienes que tener muchos recursos o desarrollar muchos recursos. Tienes que adaptarte a muchas situaciones. Minerva era un equipo histórico, en aquel momento, pues obviamente retomaba ese camino hacia la primera división, y bueno, y cuando a ti te llevan un Minerven que había que subirlo sí o sí, pues te vas a imaginar, pues fue un campeonato bastante estresante, y bueno, que al final logramos el objetivo. Eh, Atlético, que venía de un descenso y volvió a retomar con una nueva junta directiva, unos nuevos dueños, con, con una ilusión y una pasión grande, bueno, nos tocó nuevamente ese reto de subirlo, y bueno, yo no creo que haya diferencia, bueno, hay diferencia obviamente porque son equipos distintos, pero y ciudades distintas, pero bueno, al final subir un equipo de segunda a primera requiere competir muy bien durante todo y cada uno de los partidos a lo largo del año, y, y se convierte, lo que siempre te he dicho, pues en unas experiencias fundamentales, importantísimas para cualquier entrenador. Pasas tus años en el profesional y llega la oportunidad de la sub-20, de esta selección, Sub-17, no, perdón, la sub-17, que esta selección que justamente es como el penúltimo tramo, le llamo yo, de formación de unos jugadores que apuntan a algo distinto, porque ya un jugador que está en la sub-17, normalmente si está en ese nivel y si sigue su carrera, si no se desvía a otra cosa o sigue su proyección, pasa a la sub-20 y de ahí al fútbol profesional y posiblemente continúa con la mayor. ¿Cómo fue ese cambio del profesional a dirigir otra vez a estos chamos, pero que obviamente es un nivel distinto porque ya es un nivel de competencia a nivel de selecciones? Bueno, fíjate, yo venía de una carrera, estamos hablando hasta el 2015, que es cuando llego a la selección de Venezuela, de 30 años, del 2015. Desde el 85 al 2015, creo que hay exactamente 30 años. 30 años donde dirigimos todo, dirigimos categorías pequeñas, desde niñitos hasta adolescentes, grandes, sub-20, filiales, siendo asistente en el Caracas Fútbol Club en una buena época, unas 3 temporadas. Luego dirigir en la segunda división, dirigir en la primera división hasta el año 2015. Bueno, me viene la propuesta de ser seleccionador nacional sub-17. Una propuesta que va primero deportivamente, nos dan algunas garantías de realmente apoyo por parte de la federación. Era un proyecto que llevaba Noel San Vicente, en ese momento él es el que
promociona para ser entrenador de la sub-17. Y bueno, y él quería que esa categoría la dijeran tanto sub-17 como sub-20, en este caso Rafa, que sean entrenadores que hayamos trabajado con jóvenes, pero a la vez también tengamos experiencia en el fútbol profesional, sobre todo en la primera edición, porque eso le iba a dar, según su criterio en aquel momento, un aporte distinto a las selecciones. Normalmente, yo creo que las selecciones, y eso es una cosa que a lo mejor otros seleccionados no tuvieron quizás esa fortaleza, ese apoyo que comenzó a brindar de una época para acá la federación a lo que eran las selecciones, a sus preparaciones. Quizás nos hubiese gustado que mucho más cosas en nuestras preparaciones, creo que nos faltó algunas cosas importantes, pero bueno, eso era una mejoría, y a la vez desde el punto de vista económico, bueno, pues no había ningún tipo de mejoramiento, o sea, económicamente dirigir la selección representaba como dirigir en el fútbol profesional. Entonces, bueno, era otro reto que no había tenido, pues había dirigido todas las categorías, había dirigido segunda, primera división, y bueno, la selección es un espacio único que yo creo que nadie puede rechazar. Entonces, me llamó la atención la idea. Obviamente tuvimos que retomar otra vez, ya teníamos había muchos años, había dirigido esa edad, pero ya veníamos de algunos años ya dirigiendo en primera edición, y bueno, y teníamos que un poco adaptarnos nuevamente a esa categoría, y sobre todo adaptarnos a la selección. ¿Qué hicimos? Bueno, yo me reuní en aquel momento con la mayoría de los entrenadores que habían sido sub-17 de Venezuela, antes que llegara yo, un poco para conocer de su experiencia, de cómo era el fútbol a nivel de los suramericanos, y un poco para yo también ir adaptando a la situación. Luego, bueno, volver otra vez a recrearnos dentro de lo que era un muchacho a los 15 o los 16 años, en cuanto a sus intereses, en cuanto a su proceso como joven, porque obviamente cuando uno dirige fútbol a esas edades, lo primero que tiene que saber es de joven. Es importante que uno le sepa llegar, que uno le sepa introducir, y eso es una edad, yo siempre he dicho que la categoría sub-17 de todas las selecciones, bueno, todas son importantes, pero esta tiene una importancia muy especial, porque el sub-17 viene de toda una carrera de amateur, y allí, digo yo que es como la edad frontera, pues, o sea, ahí se define lo que va a ser el jugador de fútbol del futbolista. O sea, el futbolista es el que se va al alto rendimiento, el que se hace profesional, el que va a hacer esa carrera. El jugador de fútbol, bueno, termina siendo un jugador de fútbol, jugará hasta el nivel que le pueda dar y todo eso. Entonces, la sub-17 es una categoría frontera, es una categoría donde realmente tenemos que elegir bien, determinar bien a nivel de club y a nivel de selección, porque allí, a partir de allí, comienza una etapa de exigencia y rendimiento, ¿sí? Dentro del proceso evolutivo del futbolista. Básicamente allí comienza lo que es el rendimiento y la exigencia como tal, para que luego se gradúe de futbolista. Entonces, es una edad bastante delicada, es una edad, tú sabes, como un joven de los 17 años quiere todo, compite por todo, no mide, está lleno de sueños, o sea, tiene una serie de características que a veces juegan a favor y a veces uno tiene que más o menos controlar. Pero la experiencia con la sub-17 para mí fue importantísima. Es una edad que yo sigo insistiendo, y ahorita que no la tengo, al quien la tiene se la digo, esta es la edad clave. Aquí la selección, los jugadores aquí, es importante cómo hagan el proceso, no solamente los 23 que quedan, sino todo lo que incluye en el proceso, porque seguramente todos son los que se van a incorporar al fútbol profesional en los siguientes años. Sí, eso ha sido históricamente sí, no solo en Venezuela, sino en todos los países. Sí, porque justamente eso te quería comentar o preguntar o que nos comentaras, porque justamente vienes de la competencia profesional, de la competencia pura, por ganar, a una edad donde sí tienen que ganar, pero hay que tener un balance, porque son los últimos años
digamos, de formación, pero a la vez están compitiendo, no solo para ganar, representando al país, sino compitiendo entre ellos para figurar y poder estar. Y estamos hablando de no solo 17, sino de repente que hay alguno más adelantado que puede tener 15 años y está en plena etapa de formativa todavía, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, a ver, yo creo que siempre se debate en el fútbol entre ganar o formar. Yo creo que las dos cosas se pueden hacer, se deben hacer. Y a veces la competencia, el ser competitivo es fundamental. O sea, yo creo que cuando tú formas jugadores, eh, tú compites. Desde el momento que estás en un campeonato y hay un resultado, hay una competencia. O sea, tú no puedes ignorar que cuando se forma, se compite. Claro que se compite. El problema está en qué lugar nosotros ponemos las competencias. ¿Solo vale ganar? No. Eso es lo que uno tiene que tener claro y también saber ubicar lo que es así. Entonces, pero lo que sí es que yo creo que el error está cuando solo queremos enseñar a ganar a los muchachos. Y lo realmente nosotros lo que tenemos que enseñarlos es a competir, que es lo fundamental. Porque el saber competir es lo que te va a hacer ganar en el tiempo. Es lo que te va a sostener ese ganar. Entonces, Inclusive saber administrar las derrotas. claro, bueno, obviamente es que no solamente se gana cuando se gana. Exacto. A veces perdiendo hay cosas que se ganan. Pero bueno, tú sabes que vivimos en una sociedad muy exitista y bueno, y solo vale el que gana. Pero no es así. Esa no es la realidad. De hecho, yo en estos días leí algo así como que en el golf el Tiger Woods ganaba como el 20% de los torneos que jugaba y era el mejor del mundo, el 20%, imagínate. Entonces, ¿cuántas veces no le toca perder? Exacto. Solo ganar no es así, pero bueno, eso es un debate que siempre está ahí, pero lo importante es que cuando uno está trabajando con jóvenes, yo creo que hay que enfocarlos en saber competir, porque eso es lo que realmente se necesita para poder tener rendimiento, ¿sí? Y obviamente, pues, todos queremos ganar. Si no hubiésemos ganado, no estuviéramos aquí. Y nos gusta ganar, y de alguna manera siempre he ganado, pero obviamente uno tiene que tener claro en esos procesos sub-17 que es también el inicio de su carrera al profesionalismo, y bueno, y no puede ser el fin del mundo, o sea, que puede haber un final de nada. Yo creo que es el principio de todo, ¿sí? Entonces esa experiencia en los procesos sub-17 es fundamental, es importante, no solo desde el punto de vista futbolístico, sino también desde el punto de vista personal, para hacerse profesional, además de lo que tiene que ver con lo meramente deportivo, también tiene que ver con la persona. Entonces, para que ellos se puedan sostener en el tiempo como profesionales, es necesario. Entonces, es importante también influir en ellos en eso, en su personalidad, en sus valores, en todas las cosas que le van a pasar. El camino del fútbol es muy espinoso, es muy difícil, es de mucho caerse y pararse. Entonces, el futbolista, además de tener el talento que se requiere para jugar en el alto rendimiento, también necesita ese talento, esa fortaleza y esa capacidad de competir, de capacidad de poder superar situaciones, de ir siempre en crecimiento. ¿Cómo se da ese cambio de la sub-17 a la sub-20? ¿Te lo proponen? ¿Se da de forma natural? ¿Y cómo lo vivencias tú? ¿Cómo lo vives tú? ¿Y cómo ves a ese equipo? ¿Y cómo puedes resumir, para después entrar en otro tema sobre la sub-20, pero cómo puedes resumir el recorrido que has logrado tener obviamente hasta que apareció este tema de la pandemia y todos nos encerramos y todo se paralizó? Bueno, obviamente cuando sale la posibilidad de ir a la sub-20, pues es como un paso más adelante, pues es otra categoría, ya son jugadores prácticamente, no es que van al camino del futbolista, sino ya son futbolistas porque están todos en equipos profesionales. Una selección sub-20, la selección sub-20 Venezuela se ha convertido en una vitrina importante para nuestro fútbol y para los futbolistas. Entonces, yo creo que todas las selecciones en realidad son importantes, pero quizás la selección sub-20 ha sido como
a raíz del subcampeonato del mundo y a raíz de que muchos jugadores están saliendo de las selecciones al exterior, pues, se ha convertido en una selección de la cual todo el mundo le pone muchísima atención, sobre todo desde el extranjero, ¿no? Sí, es una vitrina. Porque sí, es una vitrina importante. Bueno, cuando nos sale esa oportunidad, obviamente yo lo entiendo como un paso hacia adelante. Es otro reto. Lamentablemente nos tocó unas circunstancias, si se quiere, un poco desfavorables con todo lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque, bueno, una de las cosas que nos había ayudado a consolidar esta categoría, la sub-20, y algunos de esos resultados que pues allí se había tenido, era que, bueno, primero que la mayoría de los jugadores con el tema de la norma llegaban con 50 y 60 partidos en primera división. Este grupo que nos toca a nosotros, ya recuérdate que le quitaron 6 meses de profesional más todo esto, y a lo sumo no llevan ni 7 y llegarán a 20. Y luego el otro punto que nos hacía competir mejor, que yo creo que nos hacía un poco estar aunque todas las categorías, las selecciones de Venezuela han venido compitiendo muy bien, de sus 15, sus 17, sus 20, Venezuela ya es otra cosa, y no lo digo, lo que menos lo reconocemos son los propios venezolanos, pero cuando tú sales al exterior, ellos te reconocen y de verdad que valoran mucho más lo que venimos haciendo en nuestro fútbol. No digo solamente la selección, porque la selección a la hora de dar una consecuencia de lo que se hace en el fútbol, y lo que vienen haciendo las selecciones en los últimos años. Y es que, bueno, había una buena preparación en cuanto a módulos y partidos internacionales, cosas que no vamos a poder hacer por el tema de la pandemia, y eso eran cosas que a nosotros nos ayudaba muchísimo a competir de otra forma. Veremos qué va a pasar ahorita, que bueno, aparentemente se mantiene la fecha de enero para el suramericano, y bueno, va a haber un espacio distinto de tiempo, va a haber unas condiciones distintas, y bueno, nosotros tenemos que adaptarnos y hacer la mejor preparación posible dentro del contexto que tenemos. Yo siempre digo que una selección, a ver, el rendimiento de una selección pasa por 3 cosas fundamentales. Primero, por hacer una buena selección de jugadores. Eso es lo primero que hay que hacer. Y para eso necesitas todo un tiempo donde tú vayas detectando y valorando y evaluando los jugadores. Segundo, la preparación. Es fundamental que una vez que tú hagas una buena selección, hagas una buena preparación. Y esa preparación no solamente tiene que ver con esa parte final que hacemos previo al campeonato para ajustar todo, sino la que se viene siendo a lo largo de los meses, donde uno va viendo la capacidad de ajuste que tienen los futbolistas en cuanto a las demandas que uno le va proponiendo y el desarrollo que van teniendo y con sus experiencias en la primera división. Y por último, yo digo esa capacidad de internacionalización que se tiene que tener. O sea, si tú haces una buena selección de jugadores, haces una buena preparación y después internacionalizas bien al futbolista, y lo internacionalizas porque haces buenas giras, porque haces muchos partidos de preparación internacionales, y además ellos le suman los partidos que pueden hacer a nivel internacional con sus clubes, pues obviamente ya con esos 3 elementos ya tú tienes una selección que seguro va a competir bien. O sea, con una buena selección, una buena preparación y una buena cantidad de partidos de internacionales. En esos 3 aspectos yo creo que se sostiene lo que va a ser el rendimiento de una selección. Nosotros, de acuerdo a la situación que tenemos, pues estamos claros que tenemos que adaptarnos, lo vamos a hacer con toda la pasión del mundo, con toda la ambición que hay que tener, porque también los rivales están en las mismas situaciones que nosotros, pero quizá el hecho de que el futbolista venezolano llega a los campeonatos sub-20 y nosotros teníamos mucho más experiencia en primera división en nuestros países que cualquiera de ellos. Sí. Y luego hacíamos en sub-20, sobre todo, sub-17 no hacíamos tantas giras ni tantos partidos internacionales, pero yo creo que se llegaron a hacer en el último como 40 y algo partidos internacionales entre clubes y selecciones. Entonces te podrás imaginar que eso es un punto que ya de la cual no vamos a poder gozar en este proceso, porque también es cierto que nosotros teníamos una gira en marzo, teníamos otra gira en junio, teníamos una gira en septiembre y la que íbamos a hacer en las etapas finales. O sea, teníamos todo un plan que obviamente con todo este tema se cayó.
Y esta situación, más allá de los que pueden estar jugando afuera, que tienen a lo mejor otra condición de entorno y de espacio, has podido, bueno, tú no solo, porque tu equipo, han podido ustedes en el seno de la selección poder hacerle seguimiento a los muchachos, saber cómo están, cómo se pueden mantener con el tema del confinamiento, de que se mantengan en forma, la alimentación, que es clave también a este nivel. ¿Han podido controlar eso? Los tienen al día? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es recoger la información a través de ellos, porque fíjate, todos juegan en equipos profesionales y todos están dentro de sus protocolos de alimentación, de entrenamiento, de sus clubes de primera división. Si nosotros quisiéramos hacer algo distinto, podríamos entrar en un conflicto con lo que hacen ellos y lo que queremos hacer nosotros. Claro. O sea, nosotros lo que estamos es tratando de garantizar que todos están haciendo el protocolo que decide su club. Y así es lo que podemos hacer en la mayoría de los casos. Si hay alguno que de manera especial no lo está haciendo o tiene algún tipo de problema, pues obviamente nosotros enseguida pues le damos toda la asistencia necesaria. Pero de momento sí tenemos seguimiento de lo que ellos, que cada uno esté, o sea, controlar que en realidad cada uno esté haciendo su protocolo con sus clubes, porque a veces yo siento que a veces la gente tiene una percepción de la selección distinta a la que realmente es. Mira, una selección no es un espacio desarrollador en sí. Obviamente, cuando trabajas, desarrolla. La selección es un espacio potenciador, porque tenemos frecuencias de trabajo muy cortas. Y nosotros lo que tenemos que maximizar y potenciar. El desarrollo del futbolista realmente está en los clubes, que es quien lo tiene todos los días. Entonces, la selección es un espacio desarrollador, es un espacio potenciador, ¿sí? Bajo mi concepto. Entonces, en la medida que los clubes, por eso es que es tan importante que los clubes hagan bien su trabajo, hagan bien su proceso, hagan bien ese desarrollo futbolista, porque al final nosotros lo que recogemos es ese buen trabajo, potenciarlo y ponerlo a jugar en el contexto internacional. O sea, de alguna manera lo ponemos en valor en ese sentido. Eso es lo que es una selección. Entonces, en la medida que esos trabajos allí a nivel de clubes sean buenos, que es lo que también ha estado sucediendo, pues el trabajo nuestro va a ser mejor. Cualquier resultado positivo que logre una selección tiene que ver muchísimo, bueno, prácticamente tiene que ver con lo que los jugadores hacen en sus clubes. Claro. Y nosotros aprovechar ese trabajo y bueno, y lograr también los objetivos que como selección nos trazamos. No, definitivamente la regla del juvenil, yo creo que no hay duda de que fue completamente positiva porque vimos un cambio importante, sobre todo a nivel de competitividad en esos niveles. Hace un rato hablábamos de que esta sub-20 es la vitrina total, ¿no? Se puede ver como una vitrina para nuestros jugadores o para los jugadores de la selección. Ahí cabría una pregunta, José. ¿Hay presión? Porque ya muchos jugadores a este nivel tienen sus representantes. ¿Hay presión o tratan de presionar de alguna forma o hay algún estrés innecesario de parte de esa necesidad que puedan tener los jugadores o su entorno para que el jugador juegue, esté de alguna manera presente en los módulos para tener el objetivo de poderlo cotizar? Y Bueno, si la hay, ¿cómo lo manejan para que él compita como se tiene que competir? no, la verdad que mira, nosotros vamos a llevar 5 años en proceso de selecciones y bueno, obviamente estar en la selección supone para el jugador, para el club, algo muy, muy importante. Y obviamente siempre es el máximo deseo tanto de jugadores como club. Ahora, yo en lo personal no recibo ningún tipo de presión, pero absolutamente de nada. Yo creo que yo he tenido mucha tranquilidad, mucha libertad, más allá que, bueno, yo creo que tiene que ver mucho con la personalidad del técnico. O sea, Mm. a ver, yo creo que aquí todos nos conocemos y saben cómo funciona, ¿entiendes? O sea, yo soy una persona abierta a ver, abierta a escuchar, este, que hay un jugador aquí, que hay uno allá. Toda información que me puedan dar, yo a todas las tomo en cuenta. Y después, obviamente, analizo y busco la evalúo y valoro. Y después decido en función de los intereses de la selección. Entonces, a ver, se suele pasar, porque obviamente esto es una categoría
que el jugador, en caso de tener éxito, comienza a ganar dinero y obviamente es un espacio donde todo el mundo quiere estar, pero como yo siempre digo, pero el problema es que la apuesta, en realidad, la apuesta hacia el jugador no solo la tengo que tener yo. La primera gran apuesta del jugador la tiene que tener el club con su jugador. O sea, en la medida que él apueste con su jugador y dándole todo lo que necesita, potenciándolo como futbolista, bueno, tendrá más posibilidades de estar en la selección. Porque muchas veces se apuesta muy poco con ellos a nivel de clubes y pretenden que sean jugadores de selección. Y nosotros más bien lo que queremos que ellos en sus clubes pues sean elementos, yo creo que de alguna manera privilegiados en el sentido de darle muchas herramientas, no solamente en lo futbolístico, sino también en los entornos, en su parte que lo rodea, familiar, de estabilidad, de comida, de una serie de cosas, que el entorno que él necesita para estar estable y poder competir con otros talentos de otro país. Pero no, nosotros, la verdad que yo trabajo con absolutamente tranquilidad. Nosotros somos muy organizados, muy estructurados, tenemos seguimiento de todo y cada uno de los jugadores. A mí cuando me van a hablar de un jugador que está en el radio de jugadores seleccionables, pues están algunos que no pueden estar, pero bueno, tú sabes que siempre te dice así, bueno, nosotros les tenemos seguimiento a todos. Nosotros tenemos una plataforma de seguimiento de jugadores, no solo venezolanos, sino algunos también del exterior, de manera tal de tener conocimiento de todo y después valorar. Ahora, fíjate tú, el hecho de que el proceso y esto es algo nuevo, que iba a durar 14 meses, donde tú ibas a tener posibilidad de ampliar el margen de jugadores para poder tenerlo en módulo, verlo, ya se va a reducir. Porque ahorita cuando esto comience a trabajar la selección van a quedar 4 o 5 meses para el sudamericano. Y obviamente ya yo tengo que cerrarme, yo no puedo estar, hay que cerrarse ya con un grupo que es el que más o menos nos va valorando. Nosotros hicimos 3 módulos de trabajo y venimos siguiendo la selección desde septiembre, los jugadores. Y tenemos una idea clara de la selección, o sea, tenemos una idea clara de su característica, de jugadores, los jugadores que nosotros tenemos, la cantidad de jugadores que pueden estar. Solamente estamos esperando hacer el proceso, que el jugador se desarrollara en su club a lo largo del año, porque muchas veces algo que tuviste con un jugador en enero, en diciembre cambia, y bueno, y hay que esperar que eso pase. Pero sí, nosotros tenemos seguimiento. Ahora todo eso se va a cortar un poco. Nosotros nos tenemos que enfocar rápido en un grupo más reducido del que queríamos ver. O sea, ya va a ser distinto porque es otra necesidad, es, claro, es otra situación. Pero no, eso es, a ver, siempre es así. La gente hace presión en el sentido de, pero, no sé, si cree que van a presionar, no lo van a. Tú me conoces más bien, Armando, que soy como, tú sabes cómo soy. Y la gente ya conoce a uno, saben cómo llegarle a uno, saben que, a ver, cuando uno no es de crear alianzas, ni con clubes, ni con dirigentes, ni con representantes, bueno, todo el mundo sabe que eso no va a ser así, todo el mundo está tranquilo, en el sentido de dice, bueno, como no va a crear alianzas con nadie, bueno, será lo que él decida, o lo que vamos a tratar que sea el nuestro, pero claro, porque muchas veces el temor es que eso pueda pasar, que no sé si pase, no creo, pero, porque en el fondo los entrenadores siempre buscamos lo mejor para nuestro trabajo y es tener a los mejores. Hablemos un poco de fútbol, porque tampoco te voy a tener toda la noche aquí. Y la idea es que esto dure la hora pensada o estimada. Hablemos un poco de fútbol. O sea, no sé si lo ves así, pero dicen que los técnicos también pasan por etapas, por fases como los artistas, mientras se van formando o mientras tienen su recorrido y van teniendo las experiencias, o también se van acoplando a los jugadores. Hoy leía una frase de Fabio Capello, que me la conseguí por casualidad y la anoté y dije, oye, voy a comentársela a José en el programa, porque Fabio Capello lanzó una frase que dice, el fútbol es un deporte simple en el que a algunos les gusta hablar, a mí me encanta es ganar. Entonces,
¿Por qué te la digo? Tú consideras que eres un técnico que se acopla a lo que tiene, te gusta tener la pelota, eres más ofensivo. Esta pregunta te la hago también porque a la gente, el fanático, le gusta conocer esto de los técnicos. ¿Te gusta formar tus equipos de atrás hacia adelante? ¿Tener la pelota o no tenerla? ¿Cómo te defines en ese sentido? Si es que cabe una definición. ¿Cuál es tu Bueno, mira, filosofía, se pudiera decir, tu filosofía de juego yo al te día voy de a, hoy? no, bueno, claro, yo te voy a decir, yo creo que en el fondo, porque a ver, a veces cuando dicen que los entrenadores son de una manera, todos los entrenadores nos gusta siempre tener la pelota, siempre estar en campo contrario, hacer muchos goles y ganar. ¿Sí? Pero el problema es que hay un rival adelante, ¿verdad? Y el fútbol es un juego donde interactuamos eh, primero con nuestros compañeros y después con los rivales en un espacio y por un elemento fundamental que es la disputa de la pelota. ¿Sí? Ahí el fútbol nace de eso y bueno, yo creo que nosotros siempre, o sea, te lo veo así muy sencillo, que a mí me gusta tener equipos con diversidad de recursos que compitan de manera eficaz y organizada. ¿Sí? ¿A quién no le gusta tener un equipo que tenga eh, capacidad de respuesta para todas y cada una de las situaciones que el rival te pueda proponer y a la vez tú condicionar al rival con tu propuesta y, y, y luego pues siempre de manera eficaz y organizada pues lograr tu objetivo. A mí me gustan los equipos que obviamente tengan eso, porque el fútbol, yo creo que el fútbol moderno se va a orientar a equipos que dentro de una formación o dentro de una estructura se vaya transformando en otras estructuras, ¿sí? Que tengan esa capacidad, porque las demandas del fútbol son muy cambiantes. Me refiero a lo interno, ¿sí? Eh, lo que pasa es que ha nacido el fútbol posicional, el fútbol de posición, con su máxima expresión, que fue el Barcelona y el Manchester y tal, pero yo te pregunto, yo creo que a veces ese tipo de fútbol, para poder desarrollarlo, tú necesitas elementos capaces y que tengan precisamente la capacidad para ejecutar eso. O sea, tener un fútbol porque a veces dicen que por lo menos el Manchester, que las posesiones son 60-40, sí, 65-35, pero ahí están. Pero de 60-40 también significa que hay parte del tiempo que no tienes la pelota y tienes que saber qué hacer con la pelota. Yo me gustan los equipos que sean bien organizados, ¿sí? Los equipos que estructuralmente, pues, obviamente como todos nos gustan, los jugadores rápidos de banda, y es una característica de nuestro fútbol venezolano que cada vez producimos y generamos más jugadores de banda. Y, y, y bueno, desde el punto de vista estructural, un equipo que sepa dar respuesta a todas y cada una de las condiciones o los condicionamientos que nos puede hacer el rival, a veces, porque el fútbol no siempre es, por lo menos contraatacar, no siempre es salir las situaciones, el fútbol es un deporte eminentemente situacional y, y hay veces que tú recuperas el balón y tienes que hacer un ataque rápido, a veces tienes que hacer, recuperas el balón y tienes que hacer un ataque más combinativo porque bueno, porque el fútbol son contextos y hay que ir adaptándose a cada uno de ellos. Entonces el futbolista tiene que estar preparado, no solo desde el punto de vista de dar respuestas individuales, sino también al nivel de colectivo, para poder tomar las mejores decisiones en función del contexto que se me está presentando. Entonces, eh, eh, los equipos míos siempre se han caracterizado por ser muy, muy organizados desde el punto de vista de el futbolista tiene que saber, sobre todo cuando nosotros jugamos a nivel de selecciones, lo común, y la gente se ofende, yo no sé, lo común es que nosotros nos cueste tomar el, el, mayor porcentaje de posesión de la pelota, nos cuesta porque el futbolista venezolano tiene algunas carencias técnicas que tienen que ver con su parte formativa, bueno, que son fundamentales para hacer un fútbol de alta posesión de la pelota, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que ir mejorando, pero siempre partiendo de la organización como equipo, o sea, de tener muy buena estructura. Ahora,
A nosotros no nos gusta, a mí no me gusta defender cerca de mi área, ¿sí? A mí me gusta defender más adelante, pero a veces el rival, pues, Pasa. al tener alguna, Sí, a veces el rival a- va a traspasar, pues. claro, lo que pasa es que para nosotros, para defender más cercano a la portería rival, hay que tener mucho más herramientas que a veces como nosotros como futbolistas no la tenemos. ¿Sí? Por eso nos cuesta y a veces se nos hace más fácil comenzar de un poco más atrás. Mm. ¿Sí? Eso no quiere decir que, pero eso es una realidad. Y yo no estoy, o sea, estoy diciendo a nivel de selecciones, y es lo que nosotros normalmente vemos. Ahora, yo te voy a decir una cosa, el fútbol uruguayo nosotros lo admiramos, porque es un fútbol competitivo, pero es un fútbol que nace de una buena organización, de una buena estructura, y luego, bueno, tiene jugadores de talento, jugadores con otro tipo de características, y viene, yo creo que nosotros tenemos que orientar nuestro fútbol hacia eso, a partir de una organización y contando con algunas buenas individualidades, desde el punto de vista de desequilibrio que nosotros estamos teniendo, pues, bueno, encontrar ese tipo de fútbol que nos haga realmente competitivo. Ahora, el problema es que tú tienes un equipo, eh, tienes unos jugadores y tú como entrenador, tu obligación como entrenador es adaptarte a las características de tus jugadores, a las características y a la capacidad de cómo de interactuar que ellos tengan, lo que de allí se genera futbolísticamente, ¿sí? Porque a veces queremos hacer un tipo de fútbol que nosotros lo tenemos en la cabeza, pero ellos no lo sienten, ni lo tienen en su cabeza ni en sus pies. Entonces, nosotros tenemos que, cuando nosotros agarramos un equipo de fútbol, pero me refiero a una selección, pues obviamente nosotros tenemos que ver cuáles son sus potencialidades y a la hora de interactuar con ellos, que es donde se hace más fuerte. Por ejemplo, nosotros jugamos el primer suramericano con tres delanteros, ¿sí? Dos extremos y un solo delantero centro. Y en este segundo suramericano nos dimos cuenta que el equipo no tenía capacidad para defenderse bien y decidimos que teníamos que jugar con dos delanteros, precisamente para comenzar a presionar muy arriba, ¿sí? Porque nos estaba costando mucho más atrás. Entonces, bueno, esas son características que te lo va dando los equipos. Entonces, Claro. insistíamos al principio, jugar con un delantero, hacíamos muy buenos goles, hacíamos muchos goles, pero no hacíamos muchos goles. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para que el equipo sea más sólido? ¿Sí? Entonces, yo creo que los equipos de las selecciones nosotros las tratamos de hacer jugar en función precisamente de eso lo que estoy diciendo, cómo ellos todos juntos, futbolísticamente, a la hora de interactuar, son más competitivos y realmente cómo sienten más y mejor el fútbol a la hora de ellos integrarse como futbolistas. Ahora, Hablaba, eso puede ser, ahora puede jugar con línea de 3, línea de 4, puede ser un juego combinativo, un juego de ataque directo, o sea, yo creo que lo que pasa es que yo creo que el Barcelona dentro de todo le hizo un daño al fútbol, porque claro, ellos tienen un modelo sí, muy bien desarrollado, pero ellos lo fundamentaron desde abajo, de la categoría menor, y un sí, modelo exitoso. Hoy día el fútbol, yo creo que tiene dos discusiones, ¿no? O sea, unos que quieren conquistar espacios a través del posicionamiento de la pelota, ¿sí? Y no perder un alto porcentaje de posicionamiento de la pelota, buscar desorganizar al rival para encontrar espacio y progresar y buscar el gol. Y otros equipos que prefieren que esos espacios los crean los futbolistas, el equipo rival, cuando comienzan ellos precisamente eso, a sostener la pelota, y cuando tú sostienes la pelota tienes que ceder espacio, para que tú una vez cuando recuperes, aproveches esos espacios, progreses y, y, y puedas conseguir el gol, que en realidad es el objetivo. Entonces tú ves, el Atlético de Madrid eh, es un equipo que pone en valor eso, un equipo que se posiciona bien, que se organiza bien y luego tiene esa capacidad de detectar los espacios una vez que recupera la pelota y hacer mucho daño. sí. Eso es un estilo, ¿sí? Entonces hay estilo y obviamente nosotros en el fútbol, a ver, yo lo veo de esta manera. Todos queremos alcanzar una identidad, que es algo que demandamos en el fútbol venezolano. Pero Mm. una identidad depende de un estilo, ¿cierto? O sea, toda identidad depende de un estilo. Y ese estilo depende de una idea de juego. O sea, tú para crear un estilo
necesitas una idea. Para tener una identidad necesitas un estilo que tenga una idea. Y para que tengas una idea que realmente sea que consistente. corresponda y que sea efectiva y eficaz, tiene que ver con los jugadores. O sea, al final te tienes que ir a los jugadores. O sea, el proceso de los jugadores que a través de ellos hagamos una muy buena idea, que creemos un estilo y eso nos va a dar una identidad. O sea, yo lo veo así de esa manera, pero te vas a los jugadores. Entonces, obviamente cuando tú tienes un equipo o una selección, tú ves qué jugadores tiene, qué características tiene, cómo puede funcionar este equipo, dónde están sus potencialidades, dónde ellos se sienten mejor. Hay equipos que les gusta, hay jugadores que viven cómodos o sea, jugar en ciertas zonas del campo para después atacar mejor. O sea, un equipo no ataca mejor porque está mucho más, porque roba mucho más adelante. Yo creo que un equipo prefiere, o de alguna manera, va a atacar mejor en la medida que ellos recuperen el balón donde se sientan mejor para atacar. Si yo, para atacar mejor, necesito más espacio, prefiero recuperar un poquito más atrás, claro, porque tengo espacio para correr. Entonces eso tiene que ver un poco con las características de los jugadores, siempre. Entonces, es debatir estilo. O sea, yo te puedo decir aquí lo que sería ideal. Sí, está bonito, pero después eso no es verdad. Claro. Eso no pasa en el campo. Claro, porque depende del material que tengas también, pues. Por supuesto, por eso te estoy diciendo, jugadores, idea, estilo, tienes tu identidad. Y ojo, los estilos, que al final es lo que te da la identidad, que tiene que ver con los jugadores, depende mucho de su formación. A ver, si su formación es desadaptada, ¿tú crees que tú puedes consolidar algún estilo en el futuro? Claro, ¿no? No lo puedes hacer. Entonces, nuestro problema, por eso es que nos cuesta tanto nosotros tener un estilo, nos cuesta tanto tener una identidad, porque bueno, la formación del futbolista venezolano, que es la clave de todo, es muy desadaptada. Entonces, tenemos jugadores a veces que son buenos en algunas cosas, pero en otras, cónchale, ¿cómo puede ser tan bueno en esto y no entienda lo otro? ¿Y cómo puede? Porque la formación es así. Sí. Entonces, y ese es el principal problema que tú ves que vienen los jugadores cuando salen al exterior, que los impresionan por algunas cosas, pero otras cosas que son tan básicas carecen de ellas. Y dicen, pero bueno, no puede ser, hay que mandarlo a la filial o hay que mandarlo a otro equipo para que aprenda a mejorar esto, que es lo que generalmente pasa. O nos cuesta estar en los equipos élite de Europa. ¿Por qué nos cuesta estar en los equipos élite de Europa? Generalmente el futbolista venezolano, y esto es una realidad, y esto no es para ofenderse, pero los futbolistas venezolanos todos juegan en equipos, la mayoría, donde sus estilos son reactivos. O sea, analízalo todo y cada uno de ellos. Son equipos de aguantar, de organizarse bien, de tener mucho la pelota. Bueno, si así son, si así juegan la mayoría de los jugadores nuestros, obviamente, ya tienen algo consolidado. Vamos a apoyarnos en eso. Eso no quiere decir que tú no le agregues algunos ingredientes importantes, se los tienes que agregar, tienes que dar algunas cosas distintas y se las puedes dar. Yo qué sé, defender más adelante, algunas cosas, cómo vamos a organizar esto. En el fútbol, yo le hablaba en una charla en estos días sobre la presión. En el fútbol siempre se presiona. O sea, estamos siempre presionando. Desde el momento en que yo estoy parado en un espacio para que un rival no meta la pelota por ahí, yo estoy presionando al rival. Y a lo mejor él está solo sin la pelota. O sea, en el fútbol siempre se está presionando. Sí. Pero para presionar muy arriba se necesita una serie de herramientas, porque la presión que se va a convertir en un pressing, porque ya forma parte de una acción colectiva, o sea, de todo el equipo, requiere de muchas herramientas que nosotros tenemos que tener bien trabajadas, tenemos que tener bien consolidadas, ¿sí? Y eso a veces nos cuesta muchísimo. Entonces, a veces cuando tú vas a un suramericano necesitas competir. Yo no voy a ensayar, no voy a competir con lo mejor que tengo y de la mejor forma que tengo para poder tener resultados, ¿sí? Y es lo que nosotros hacemos últimamente, como tú ves en todos los suramericanos. Yo creo que los equipos venezolanos hacen buenos partidos, nos ganamos, empatamos, perdemos. O sea, obviamente todos tenemos una necesidad. Tú sabes lo que pasa, que en Venezuela solo se contempla una idea, que es ir a un mundial. Si tú no vas a un mundial, todo es un fracaso. El fútbol es un fracaso, todo. Y eso no es verdad. A lo mejor nosotros necesitamos
pasar muchas cosas para después llegar al éxito. Bueno, tú sabes, Pero casi. disculpa que te interrumpa, pero tú sabes que en ese aspecto yo a veces he dicho que menos mal no hemos ido al mundial, porque a lo mejor inclusive la dirigencia pensaría que la labor está hecha. Y si hubiéramos ido a un mundial, a lo mejor con Farías, a lo mejor con Richard Páez, la tarea hubiese estado hecha, es lo que hay que preguntarse, ¿no?